Bienvenidos sean todos ustedes, psiconautas, a este podcast de ciencia y filosofía, en el que los lunes yo, profe Verde, voy a estar aquí contándole a Limonagrio algunas cosillas de ciencia y tecnología que espero que les interese mucho, pero el día de hoy toca que mi amigazo me cuente algo acerca de sus temas de filosofía y humanidades. A ver, cuéntame, Li, ¿qué tienes para hoy? De hecho, para hoy, David, no vamos a tocar ni ciencia, iba a decir, ¿no? Sí es una ciencia, aunque parezca que no, más parece un cuentacuentos. Hoy vamos a hablar de historia, David, no de filosofía, ni de psicología. Eh, Híjole, tengo amigos de historiadores que se van a enojar con este comentario. No, sí es una ciencia. Ok, va, va, va. No, les voy a contar un episodio histórico, David, pero quiero empezar con un relato que ocurrió el 30 de abril, el Día del Niño, eh, pero de 1945. Ok. Me imagino que fue un día muy contento para los niños. Ah, para algunos tal vez. 1945, Elis. O sea, Tal vez solo me para... dices fecha. Definitivamente fueron muy felices los niños judíos que nacieron después de esa fecha. Justamente me dices 1945 y me viene a la mente todos esos, iba a decir recuerdos de Vietnam, pero no, No. antes, ¿no? Sí, Precisamente. unos 20 años antes de la guerra de Vietnam. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, David. Y es que el 30 de abril acude un general nazi, Wilhelm, ay, ¿cómo se llamaba? Monke, Wilhelm Monke, a las oficinas con el Führer a darle un último reporte militar. Podemos resumir esta junta, esta reunión, con Hitler preguntando, ¿cuánto tiempo nos queda? Y Wilhelm Monke diciéndole, a lo mucho un día. Ah, Esa misma tarde del 30 de abril encuentran a Hitler con una herida de bala autoinfligida en lo que se conoció como el Führer Bunker, que era el búnker del Führer. Bien originales, ya sabes. Y enseguida el cadáver del Führer, el cuerpo de su esposa, Eva Braun, con un olorcito típico como de almendras ácidas, que era muy característico de las muertes por cianuro. ok. Entonces el 30 de abril es el día en que Hitler se suicida. Pero no es un día silencioso, calmado, no es un suicidio de alguien en su cama muy esperando la muerte, ¿no? No, es un día muy caótico, afuera del búnker y en todo lo que es la ciudad de Berlín. Había ruidos de metralla, había explosiones, había bombardeos. Y es que el ejército rojo ya había sitiado toda la ciudad. Pero vamos a empezar a regresarnos un poquito antes, David. Hace varios episodios, y te acuerdas que me preguntabas un poquito de qué onda con la Unión Soviética y si habían sido aliados de los nazis y qué pedo, ¿no? ¿Cómo estaba todo ese rollo de la alianza? Porque, pues para el comunismo siempre ha sido el mayor enemigo. Fíjate que no tanto el capitalismo, sino el fascismo. Entonces, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial para que la Unión Soviética pues terminara siendo aliada del Tercer Reich? Algo que tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿eh? Eso fue como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Porque ya desde el principio del ascenso de Hitler al poder, Joseph Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética en ese momento, pues ya había declarado su enemistad con el fascismo que estaba implementando Hitler, ¿no? Entonces, tomó por sorpresa a todos los aliados, a todo el mundo occidental, lo que sucedió. Y es que cuando Hitler empieza a mostrar
todavía antes de que empiece la guerra, empieza a mostrar sus intereses expansionistas, los países europeos de volada se dan cuenta. Oye, este del bigotito raro, como que no trae buenas intenciones. No, pues no. Y tratan de anticiparse. Empiezan a negociar con él, le empiezan como que a dar por su lado, ¿no? A darle ciertos beneficios, lo dejan que tome ciertos territorios, como diciéndole, a ver, te dejamos tomar esos territorios, pero ya cálmate, ¿no? Ahí muere. Y Hitler dijo, sí, a huevo, ahí queda, ahí muere. Pero Claro, pues, claro. ¿cuándo ha funcionado cumplir los berrinches a un niño agresivo, no? Pues nunca. Además, ¿qué pedo con eso, no? O sea, como de que, oye, a ver, ¿qué pedo? ¿Te damos esas tierras? Ajá. Como si estuvieran dando chocolates o algo así, ¿no? O sea, Ándale, justamente sí fue David. y Pero, la gente que vivía ahí, ¿qué pedo? O sea, todo cranky. Ah, sí, no, me voy con Hitler, no hay pedo. O sea. mira, como vamos a ver poquito, bueno, de hecho, qué bueno que tomas esa parte de la gente, porque tiene mucho que ver con el cómo llegó Hitler al poder, David. Vamos a regresarnos todavía un poquito más, nada más para contextualizar. El ascenso de Hitler fue en la década de los 30. El ascenso de Hitler al poder. Una época en la que todavía se estaban viviendo los estragos de la Primera Guerra Mundial, más en lo social que en lo político y lo militar. Sin mencionar que pues acababa de estallar la bomba económica en Estados Unidos, ¿no? Con lo que fue de Wall Street en el 1929. Entonces todo eso recrudeció todavía más la pobreza, la miseria y el descontento, porque al terminar la Primera Guerra Mundial, donde también los malos eran los alemanes, pues hay un tratado, ¿no? El Tratado de Versalles, que es la forma de sancionar a Alemania, pero también hubo repartición de territorios con ese tratado. Haz de cuenta que se dibujaron nuevas fronteras con el Tratado de Versalles y esas fronteras muchas veces atravesaron regiones donde de repente yo formo o soy ciudadano de un país y de buenas a primeras para mañana ya soy de otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se les ocurrió dibujar una frontera que cruza por aquí. Y entonces eso generó mucho descontento social, ¿no? Con ese... Claro, imagínate. Imagínate que tú estás viviendo bien a gusto en Mazatlán y de la noche a mañana, al día siguiente te dicen, oye, ya no es de Sinaloa, es de Nayarit. O sea, O sea, ¿qué pedo, ¿qué no? pedo, no? O peor tantito, de Jalisco y te obligan a comer tortas ahogadas de la noche a la mañana, ¿no? O sea, O de repente está toda bien Ciudad de culé. México y tenemos quesadillas sin queso, güey. No, olvídalo. No, Está no, bien no. culé. No, pero pues a eso súmale ¿cómo se dice? El rencor que había, los nacionalismos que había, lastimados todos por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de esa manera es como Hitler va llegando al poder, ¿no? Con un discurso nacionalista de que Make Alemania Great Again, ¿no? En ese contexto, es que ya con Hitler en el poder empieza su ambición expansionista. Le dan estas tierritas, pero pues obviamente no eran suficientes para satisfacer el ego de Hitler. Y entonces ya la Unión Soviética no le caía muy bien a los europeos. No eran enemigos, pero no es así como que... Es el vecino incómodo, vaya. Era el vecino incómodo. Entonces, muy estrategas los aliados, empiezan a manipular por ahí la política internacional y es como que le están diciendo a Hitler, esa onda, ya viste, Stalin dice que estás bien menso. Y Stalin le dicen, que Hitler dice que eres pendejo. Y entonces como que los empiezan a querer poner en pleito, ¿no? Es como que Europa diciendo, ¿sabes qué? Pues que la guerra se vaya para aquel lado. Que la expansión sea hacia allá y no hacia acá. Y un buen día, en Moscú, llegan aviones y helicópteros nazi. Pero a diferencia de lo que se esperaba en Europa, fueron recibidos con himnos
alemanes con canciones alabando a Hitler. Y fueron muy bien recibidos como si fueran los mejores amigos. Como si un día antes no hubieran sido enemigos, entre comillas, ¿no? Enemigos ideológicos. Me imagino al resto de Europa diciendo, eso no salió como lo planeamos. Ajá, exactamente, ¿no? Oye, de hecho me recuerda, ¿sabes? A la escena de Jurassic World, ahorita que va a salir ya en unas semanas Jurassic World, cuando llevan a los Velociraptors a matar al Indominus Rex, Ajá. y de repente habla Indominus Rex y se voltea, ¿no? Contra ellos. Oye, Sí, ¿qué sí. pedo con esta cosa? Y entonces cuando llegan los alemanes a Moscú, firman un tratado de no agresión entre ellos, pero en este tratado, si mal no me acuerdo, se llama Tratado Molotov-Ribbentrop, creo, algo así. Ahí se los pongo en algún comentario cómo es exactamente el tratado. Pero es prácticamente esta alianza que hacen, David. Sin embargo, había cláusulas ocultas. Es decir, ese tipo de tratados generalmente se vuelven públicos para la política internacional, ¿no? Para que todo el mundo sepa, ¿sabes qué? Ahora somos aliados. Pero en ese tratado había cláusulas ocultas que se descubrieron muchos años después. De hecho, se descubrieron justamente con la caída de la Alemania nazi. En ese tratado, en pocas palabras, David, lo que hacían era repartirse Europa. Es decir, hicieron planes de invasión y de qué regiones europeas iban a quedar para Alemania y cuáles para la Unión Soviética. Entre las regiones para la Unión Soviética estaban partes de Polonia, estaba la Finlandia, estaba creo que Noruega y un montón de países, ¿no? Y en cambio Alemania se iba a quedar con la Europa occidental. A los pocos días ya había iniciado la invasión a Polonia. Y es así como comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero vamos a dar un gran salto, porque no es un episodio sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino sobre el fin de esta. Y no sé, de repente se le bota el chango a Hitler y cuando ya prácticamente tiene invadida toda Europa, ya había perdido Francia ante los alemanes, y entre alianzas y conquistas prácticamente ya había invadido toda Europa, solo quedaba un gran bastión que era Inglaterra, comandada por Churchill, por cierto. Y entonces se le bota la canica a Hitler y dice, sí, ¿por qué no? Hay que invadir a la Unión Soviética. ¿Qué podría salir mal? Sí que podría salir mal. Y Napoleón lloró en su tumba. No, no lo haga, Hitler. Comenzó una operación que la pueden buscar en YouTube, hay muchos videos de esto, entonces no lo voy a abordar tanto, que es la Operación Barbarroja. Esta operación consistió pues justamente en invadir la Unión Soviética, ¿no? Para esto pasa algo bastante interesante que nos recuerda a ese episodio sobre Ucrania y Rusia de principios de esta temporada, ¿no? Y es que los países de Europa del Este, que ya pertenecían a la Unión Soviética desde muchos años antes, vieron una oportunidad en los nazis de poder separarse de la Unión Soviética. Es decir, es como que los nazis fueran los salvadores. Este sentimiento surgió con mayor intensidad justamente en Ucrania. Sin embargo, Hitler les dijo, Nel, perros, háganse para allá. Eso le costó, de hecho, la victoria, ¿no? En esta operación Barbarroja, tenía Hitler tres grandes frentes con los cuales pensaba atacar a la Unión Soviética. Hacia el norte iba a atacar Leningrado. Por el centro pretendía llegar a través de Lituania, más o menos por ahí pensaba llegar a Moscú.
y a través de Ucrania pretendía tomar justamente Kiev. Leningrado y Kiev eran ciudades sumamente importantes para la economía de la Unión Soviética. Y Moscú, pues, es el centro de operaciones de todo el país, ¿no? En la batalla de Leningrado es tal vez la batalla más increíble de la Segunda Guerra Mundial, David. Merece su propio episodio, entonces lo voy a brincar. Pero adelantando, hubo alrededor de 3 millones de soviéticos muertos, soldados, alrededor de 1,5 millones de civiles muertos y alrededor de 500,000 de alemanes muertos. Entonces toda una película. Sí, brutal. Sí, es brutal esa batalla, pero que queda para el orgullo soviético y para la moralidad del Ejército Rojo, porque finalmente repelieron al ejército nazi. A pesar de toda la destrucción y de todas las muertes, lograron repeler al ejército nazi en Leningrado. Vamos a dejar ese episodio en pausa, ¿no? Intentan avanzar hacia Moscú. Sin embargo, empieza a llegar el invierno. The winter is coming. Y por un lado, hay una muy mala decisión de Hitler. Todos sus generales le dicen, tenemos que seguir avanzando. Moscú ahorita está desprotegida. Y tenían razón. La mayor parte del ejército soviético estaba en los frentes de batalla y Moscú estaba atrás del frente. Y el frente por el cual pretendían pasar a Moscú ya lo habían ganado los alemanes. Sin embargo, Hitler decide, ¿sabes qué? Este frente que se desvía hacia el sur para que ayude a los del sur a tomar Kiev. Y sí, toman Kiev. Pero ya para ese momento ya había llegado el invierno y no podían avanzar tan fácilmente hacia Moscú. A pesar de eso lo intentaron. Sin embargo, pues los alemanes no traían ropa adecuada para los inviernos rusos que son de bajo cero. Y entre todo este show, todo ese tiempo que les dio Hitler a la Unión Soviética, Stalin estaba haciendo un tratado de no agresión con Japón. Entonces, con este tratado de no agresión, parte del ejército que estaba del lado oriental de Rusia, pegado a las Coreas y todo ese, protegiendo ese frente, como se firmó el tratado de no agresión con Japón, pues ahora puedo traerme de regreso a ese ejército, que es un ejército pues del lado siberiano de Rusia, todavía más frío y pues acostumbrado a esos climas. Entonces para ellos no era nada pelear en Moscú. En las primeras batallas en Moscú repelieron al ejército nazi. Si mal no recuerdo, creo que 200 kilómetros hacia atrás los replegaron. Y es entonces cuando el ejército nazi se repliega hasta Alemania. Todo eso se vino abajo desde la derrota en Leningrado. Y es que eso desmoralizó completamente a los nazis. De hecho, es una pérdida que Hitler no pudo ocultar a la población alemana, ¿no? Pero tuvo que decir, ¿saben qué? La cagamos, perdimos desastrosamente esa pelea, ¿no? Por el otro lado, elevó la moral de los soviéticos. Uno pensaría que la moral y eso, los ánimos igual no influyen tanto en la vida real, ¿no? Pero pues ahí es cuando te das cuenta con ese tipo de historias, te das cuenta de la importancia que es en la moral alto, ¿no? Así que cuando la próxima vez que te digan, confía en ti mismo, sí, confía en ti mismo, así ganaron los rusos la guerra. No, y así se ganan casi todas las guerras, ¿eh? Y por ejemplo, esos discursos que vemos en las películas medievales, donde está el capitán, el general dando un discurso antes de una gran pelea, sí lo sabía de verdad. Sí se daban esos discursos y eran justamente para elevar la moral de los soldados. O los tambores, ¿no? Que hacían que había gente en los ejércitos que sonaba tambores, sí. También para elevar los la moral. Tambores, los estandartes, todo eso era para nada más para elevar la moral. Sí, si no, no hubieran gastado hombres en nomás estar tocando tambores, sí. ¿No? O luego me recuerda mucho esta película que a mí me gusta mucho, que es el discurso del rey, ¿no? La importancia de que el rey diera ese gran discurso. Claro. Sí, efectivamente. De hecho, creo que nunca mencionaste, está muy chida esa película.
Sí. Me dieron ganas de verla, voy a volver a ver. Si no la han visto, véanla. Sí, el discurso del rey, muy buena. Bueno, entonces después de todo este show de la pretendida invasión alemana sobre la Unión Soviética, pues Stalin se reúne con Churchill y con el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Oficialmente, entonces se alía la Unión Soviética con los aliados. Ahí se vuelve oficial esa alianza. Y Stalin dijo, era puro pancho eso de que yo era amigo de Hitler, güey. Era estrategia, güey. Seguramente. Era pura estrategia. Y Roosevelt se la creyó. Churchill no. De hecho, en esos diálogos que tuvieron, pues el plan era detener a Alemania. Y entonces, para evitar problemas futuros, pues, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues, oye, ya hay que ponerle un alto, ¿no? Sí, se acordó que se iba a dividir a la Alemania. Se iba a dividir en 4. Se iba a dividir en 4 y estaban poniéndose de acuerdo qué partes de la región alemana le iba a tocar a cada quien. Stalin estuvo insiste e insiste e insiste, yo quiero Berlín. Yo quiero Berlín, yo quiero Berlín. Y Roosevelt dijo, pues, agarra Berlín, ¿a mí qué? Yo estoy al otro lado del mar, güey, ¿a mí qué? Churchill no estaba muy contento con eso. Pero como Roosevelt dijo que Simón, pues dijo, pues, ¿sabes qué? Para terminar con esto y acabar con la guerra, arre. Y se firmó. Se firmó ese acuerdo, ¿no? Ahorita se me escapa el nombre de ese acuerdo. Sin embargo, hay correspondencia que envió Churchill a Roosevelt ya por privado, diciéndole que que había sido una terrible decisión, que porque si la Unión Soviética tomaba Berlín, iba a ser un gran problema en el futuro. Y pues no se equivocó. No se equivocó porque pues esta división teórica en ese momento de la Alemania, sin saberlo, estaban dando comienzo con la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, vamos entonces. ¿Qué pasa con la caída del imperio nazi? Pues Estados Unidos estaba por acá en Normandía, peleando por este lado, intentando recuperar Francia. Hizo, fíjate, Hitler logró que franceses e ingleses se unieran, ¿no? En una alianza. Enemigos eternos también. Esto nunca había pasado. Sí, es como Legolas y Gimli, ¿no? Ándale. Jamás imaginé pelear al lado de un francés. ¿Y qué tal al lado de un amigo? Oh. Y comiendo galletitas, té con croissant. Tomando té con croissant. Y pues bueno, mientras Europa Occidental estaba acá intentando recuperar territorios y con el repliegue del ejército alemán, pues el ejército rojo aprovecha para comenzar su ataque. Si mal no recuerdo, comienza el 16 de abril de 1945. Empieza, por cierto, la invasión de Alemania hacia la Unión Soviética duró alrededor de 3 años, como del 41 al 44 más o menos. Y ya en el 45, el 16 de abril, si no estoy mal, comienzan los ataques del Ejército Rojo sobre Alemania. Y pues son una lista de varias batallas que se van ganando, ¿no? Y tenemos ahí a 2 grandes generales. Uno que ha conquistado o reconquistado mucho terreno, le ha quitado mucho terreno a los alemanes, y tenemos a otro que fue el gran vencedor, el que dirigió la batalla de Leningrado. Entonces sabemos cómo son narcisistas y egocéntricos los militares, entonces los 2 querían ser los que tomaran Berlín. Los 2 querían ser los que pusieran fin a la Segunda Guerra Mundial. Y aprovechando eso, Stalin dijo, pues a ver quién gana, güey. A ver, pelense. Simón.
Ya de cuenta que unos estaban avanzando por el sur de Alemania y los otros pues por el noreste más o menos, ¿no? Y así iban avanzando, prácticamente iban avanzando juntos, David, porque los dos querían ganar, ¿no? Sin embargo, eso o esa decisión de avanzar a toda costa también fue a todo costo. Hubo muchas batallas muy sangrientas y únicamente porque ninguno de los dos generales quería regresar, ¿no? Quería replegarse. Entonces era como que nos están matando un chingo de soldados, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Murieron muchísimos soldados soviéticos, pero se logró. Lograron avanzar hasta Berlín. En pocos días, ya por ahí del 20 y algo de abril, no me acuerdo exactamente, pero ya el 20 y algo de abril, ya habían rodeado Berlín. Y entonces poco a poco fueron replegando el ejército nazi hacia el centro de la ciudad de Berlín. También fíjate que a lo mejor estaría padre un episodio de esta batalla, David, porque fue una batalla, un asedio de muchas estrategias, porque Berlín tiene calles muy amplias, muy grandes, que permitirían pasar al ejército de manera muy rápida, aparentemente, porque al ser terreno muy abierto, los expone también a ataques de los nazis. Claro. Entonces, para ir avanzando, duraron varios días hasta llegar al centro, porque lo que iban haciendo era ir explotando edificios, derrumbando las paredes de los edificios, las fachadas, para poderse ir metiendo de edificio en edificio. Entonces, de esa manera, pues obligaban a los alemanes a pelear en distancias muy cortas, en lugares encerrados, y que a la vez los iban replegando, pues entonces tenían la ventaja los soviéticos de esa manera. Pues como comencé al principio del episodio, para el 30 de abril ya prácticamente el Ejército Rojo había ocupado toda la ciudad. Y mientras Hitler decidía dispararse a sí mismo, el Ejército Rojo estaba intentando tomar el Reichstag, que es el edificio, o era uno de los edificios más importantes. Relativamente sigue siendo de los más importantes para el gobierno alemán. Es el edificio del Parlamento. Pero es un edificio que existe desde 1800 y algo, ¿no? Entonces, es un edificio importante y muy simbólico para los alemanes, ¿no? El Ejército Rojo intentaba tomar ese edificio como regalo para Stalin para más tardar el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Ya sabes que los rusos les encantan las fechas, güey, ya te estás dando cuenta, güey. Sí. Les encantan las fechas, entonces querían tomarlo para el Día del Trabajo, pero no pudieron. Los alemanes estaban muy aferrados ahí a ese lugar. Entonces, para el 2 de mayo, tomaron el Reichstag. Y es donde se tomó, David, esa foto tan famosa, donde está un soldado de la Unión Soviética ondeando la bandera roja desde el techo, ¿no? Ese es el edificio. Ese es el simbolismo que tiene esa fotografía. Ya para ese momento se habían enterado del suicidio de Hitler y tomar ese edificio ya sabía a victoria. De hecho, prácticamente ya habían ganado. Solo que entre las calles todavía había batallones que se seguían enfrentando a los soviéticos. Ya una que otro tiroteo más que nada, ¿no? Y finalmente, David, el 9 de mayo, se firma la rendición de los nazis. No es el fin como tal de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que en otras latitudes sigue habiendo por ahí algunas cuestiones, pero prácticamente ahí podemos cerrar el episodio de la Alemania nazi, ¿no? El 9 de mayo, por eso tenemos este episodio el día de hoy. En Europa se celebra el 8 de mayo, no el 9, porque la firma se da en horario europeo, se da el 8 de mayo a las 10:45 de la noche.
Entonces, por el cambio de horario en Moscú ya era 9 de mayo y entonces, desde entonces es el día de la victoria para los rusos. Eso. Algo curioso, ya para ir cerrando el episodio, David, algo curioso, Stalin celebró ese día, ¿no? Por supuesto, hubo un desfile, hubo celebración nacional. Sin embargo, alrededor de 2 o 3 años después, ese día pasó al olvido. Ya nadie se acordó de ese día. Y se vuelve un día oficial hasta los años 60, durante la Guerra Fría, donde ocupamos nuevamente el orgullo soviético, donde ocupamos retomar la propaganda otra vez, ¿no? Entonces, a partir de los años 60 hasta la fecha, el 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria. Y pues no sé, vamos a ver qué celebraciones hace Vladimir Putin el día de hoy, ¿no? Ojalá como celebración fuera terminar la guerra con Ucrania. Lo dudo muchísimo, pero sería Sí, una belleza. sí, la verdad es que sí, pero también lo dudo mucho, especialmente porque es un día nacional, pero de celebración militar. Es decir, son Así es. desfiles militares, la manera de celebrar son con desfiles militares, con muestras de poder armamentístico, con aviones sobrevolando los cielos de Moscú y cosas parecidas, ¿no? Como hacen todos los países, ¿no? En sus días nacionales, mostrarse... Es como si se la sacaran para medírsela con los demás países, ¿no? Así En es. pocas palabras. Pero bueno, finalmente sigue siendo el día de la victoria sobre los nazis. Y aunque a muchos les disguste, no fue Estados Unidos, fue la Unión Soviética. Dale. Oye, Eli, una pregunta más. Bueno, tengo unos comentarios sobre este episodio, Eli. Para empezar, comenzaste el episodio diciendo qué pasó. Digo, comenzaste el episodio diciendo de una reunión, Entre Hitler y Bunker. con Hitler, ¿no? Sí. Esta reunión es la de la película en donde Hitler está de... Mira, que me encanta ese meme. me gustaría responderte, pero no he visto esa película. ¿Me puedes creer No. eso? De hecho, no sé ni cuál película es. No sé cómo se llama la película. Pero qué bueno que me la recuerdas, La caída de Hitler. Qué bueno que me la recuerdas, la voy a buscar porque sí, a mí también me encanta ese meme. Y si no es esa reunión, pues posiblemente ya sea de las últimas reuniones que tuvo Hitler, ¿no? De hecho, su última aparición en público ya había comenzado el ataque soviético, pero se cruzó el cumpleaños de Hitler, entonces había que celebrarlo. Y se hace un desfile ahí dentro de Berlín y Hitler empieza a repartir medallas. Hacía lo loco, como en carnaval, empieza a aventar medallas. Para todos. No, empieza a repartir muchas medallas para quienes habían combatido contra los soviéticos, lo cual otra vez eleva mucho la moral de jóvenes, incluso de civiles, porque se les pide, David, que conviertan en Berlín en el Leningrado de Alemania. O sea, que les está pidiendo mueran por la ciudad. Claro. Y muchos lo siguieron. Es muy triste, Lee, ahorita que lo mencionas, que el 9 de mayo o el 8 de mayo, dependiendo de cómo lo veas, debería ser un día para celebrar la paz, ¿no? Sí. El fin de la guerra es una celebración de paz. Y sin embargo, ¿cómo lo celebran? Como tú estás mencionando, ¿no? Demostrando poderío militar, Así demostrando que son grandes, demostrando que son nuevamente el bully mayor, ¿no? Entonces, entonces Sí, se me hace porque un poco irónico, no sé, no me doy cuenta cómo es que ellos no se dan cuenta de lo irónico y de lo mal que está eso, ¿no? es que yo creo que sí se dan cuenta, David, y creo que es justamente su intención. Su intención no es una celebración de paz. Su intención es nosotros ganamos. Ganamos la guerra. Entonces yo creo que lo saben perfectamente, pero creo que esa es justa su intención. Digo, finalmente siguen siendo prácticas nacionalistas, ¿no?
para enaltecer el orgullo nacional, el patriotismo. Bueno, gente, hagan la paz, no la guerra. Oye, Eli, aprovechando tu tazota, voy a hacer, voy a hacer Que la vean bien. Trae el tamaño de mi cabeza, güey. Pues no, estamos celebrando el Día de la Paz, ¿no? Entonces imagínate que están en un festival de la paz, llega una persona a un puesto de tazas y ve pues las tazas acá de personajes importantes para la paz, ¿no? Y dice, oiga, ¿me da esa taza donde sale el hombre de la paz? Y dice el vendedor, ¿Gandhi? No, Chiqui. No. Ok, va. Ya, Eli, es mi último comentario. Termina el episodio. Psiconautas, podemos olvidar estos últimos segundos. Pero muchas gracias por seguir escuchándonos. Hagan el amor, no la guerra. Así es. Y ya sabes, Eli, desde las neuronas hasta el frío de la Unión Soviética.